Vamos a leer el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, en capítulo 6. Vamos a leer hasta el versículo 36. Si ustedes quieren, lo leemos entre ustedes y yo. Les leo un versículo, ustedes leen el otro versículo. Y así nos vamos. ¿Les parece? Comienzo yo por el 26, ustedes siguen el 27. Dice así la palabra de Dios: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ustedes. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da verdaderamente pan. Versículo 33, ¿no? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bien, a manera de introducción, vamos a ver algunas figuras que se dan en la Biblia, que son muy importantes, ¿ya? Aquí estamos hablando de una figura del pan. Para entender bien este versículo, tenemos que comenzar viendo qué es el pan en Israel, ¿ya? Bueno, según las costumbres bíblicas, las mujeres, siempre las mujeres allá, se levantaban pero muy temprano, a las 5, cuando el gallo estaba diciendo ¿qué? Estaban ellas así. Y entonces ellas traían trigo, ese trigo que tiene vida. Se ha descubierto, cuando se abrieron las tumbas en Egipto, que hay trigo todavía que estaba en vasijas secas. Y después de 5.000 años más o menos, alguien se le ocurrió y plantó el trigo y salió. O sea, el trigo es muy importante, el trigo tiene vida en sí mismo. Y después de 5.000 años, no tuvo más que un poquito de humedad y salió la mata del trigo. El trigo es una figura potente, muy potente en la palabra de Dios. Por eso que se compara la palabra de Dios con una semilla. Esto es una figura, ¿ya? El sembrador salió a tirar semilla. La semilla es la palabra de Dios. Tiene vida en sí. Y como les decía, es una figura muy potente. Y a mí me gusta la figura porque las figuras me enseñan con peras y con manzanas. Yo veo un grano de trigo y veo una potencialidad tremenda. Hay vida dentro. Otra cosa importante es que cuando el grano de trigo se tira en la tierra, muere, se disgrega y sale, pero sale una mata nueva. Y eso nos habla de la resurrección, nos habla de Jesucristo que murió para dar vida. Es una figura potente. Pero bueno, los israelitas toman el trigo en la mañana, las mujeres, y lo ponen en unos pilotes así, y con unas cosas que son de piedra así. Eran muy musculosas las judías, ¿no? Empezaban a meter maíz. Nada de maquinita, ni molino, nada así. Y le daban las 4:30, las 5 y estaban. Las 6 ahí estaban. Las 6:30 ahí estaban. Hasta que ponían bien finito ese maíz. Y de esa harina que ellos hacían, imagínate, horas pegando con un pilote así de piedra, y lo ponían bien molido. Ahora, imagínense
la fuerza que tenía ese trigo para hacer ese pan. Recién así abierta toda esa potencialidad. Entonces las mujeres tomaban de esa harina y hacían pan. Ese pan era tan poderoso, tan alimenticio. Ese pan batido que comemos nosotros no está en nada. Es rico, pero eso le han sacado, le han salvado el trigo, le han sacado bueno, todo. Déjalo lo que no, casi no tiene valor. Entonces el pan es una figura, el pan es un alimento completo. Una persona todo el día podía comer solamente pan y un poquito de proteína y ya no necesitaba nada. ¿Ya? Entonces el pan es como una figura poderosa del alimento. Por eso cuando nosotros oramos, hoy en día todavía, oramos pensando en las costumbres antiguas, cuando decimos el pan nuestro de cada día, que estamos diciendo, dame todos los nutrientes que yo necesito para mi cuerpo físico, mi vida de mi mente y de mi espíritu. El pan nuestro. Bien, esta es la figura que tenemos hoy. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Hay otras figuras paralelas, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se trabajaba mucho con figuras. Pero cuando vino Jesucristo se cumplieron todas las figuras, casi todas. Por eso que hoy día no tenemos figuras. En el templo de Israel tenían la lámpara que daba la luz, que es figura de Jesucristo, la luz del mundo. Esas lámparas tenían 7 candeleros, que es figura de las iglesias, los 7 candeleros de oro, el número completo, que abarca toda la iglesia del mundo, que dan luz. Tenía la mesa de los panes de la proposición, también es otra figura. Tenían el candelero, tenían el incensario, y todo el templo casi nos habla de Jesucristo. Cuando vino Jesucristo se cumplieron las figuras, pero aún esas figuras hoy en día, solamente recordarnos, son muy potentes, nos dan una visión clara. Entonces el Señor Jesucristo se presenta como el pan de vida, el alimento máximo que existía en la antigüedad, el pan. Bien, otras figuras ahora fíjese, dice que el pan se come, ¿verdad? Nosotros nos alimentamos del pan. ¿No les suena familiar cuando el Señor Jesucristo decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios? Estaba diciendo algo muy fuerte en el original. Estaba diciendo que el alimento espiritual más poderoso es el pan del cielo. Es Jesucristo. Jesucristo figura del pan. Esta figura nosotros la vemos en la Pascua. Ahí tenemos otra figura de la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan que cuando salieron de Egipto, tuvieron que matar un cordero, de acuerdo al número de familias, si era la familia muy numerosa, 2 o 3 corderitos, lo que fuera, pero que todos pudieran comer. Entonces tomaban el cordero y sacaban la sangre del cordero. Y entonces pintaban los 2 dinteles de la puerta, los postes de la puerta, ¿verdad? Le ponían sangre. Y arriba le ponían sangre también. Cuando pasaba el ángel de la muerte, él tocaba la puerta, aló, decía, hay aquí creyentes espirituales que leen la Biblia todos los días, creyentes que van a la iglesia todos los días, creyentes que no pequen, ¿qué es lo que hay aquí? Gloria a Dios que no preguntaba nada de eso. Si hubiera preguntado eso, ninguno de nosotros sería salvo. Pero ¿qué es lo que pasó? El ángel veía la sangre. ¡Guau! Que pasaba algo. Y nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, no por las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Qué glorioso, qué maravilloso. Pero, ¿qué es lo que hacían después con el sacrificio? Se lo comían. ¿Y por qué se comían el sacrificio? Claro, porque ellos salían al desierto y tenían que fortalecer sus cuerpos físicamente. Iban a salir 2 o 3 días hacia el desierto. Tenían que cruzar el Mar Rojo. Había un montón de cosas que iban a pasar. Entonces tenían que arrancar de Faraón, etc. Entonces tenían que estar fuertes. Tenían que estar alimentados. Entonces es una figura tremenda
como yo digo, muy poderosa, que nos da mucha luz en qué es Jesucristo para nosotros. Jesucristo, a través de este sacrificio, es el que nos salva con su sangre preciosa, ¿verdad? Que Él pasa de largo, y es el que nos sustenta nuestra vida espiritual, el que alimenta la vida espiritual. Entonces, ¿se fijan lo importante que es la palabra de Dios para el creyente? Sin la palabra de Dios, la iglesia se convierte en un montón de cristianos carnales que andan con falta de fe, que andan dudando, y que en la iglesia no hay amor, y que me voy de esta iglesia, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué? Porque no se alimentan. Y el alimento por excelencia es el pan de vida. Es Jesucristo. Él es el pan que nos alimenta. Entonces, por eso que estaba ese ejemplo. La gente que, usted muéstrame un cristiano que no lee su Biblia, y yo te voy a mostrar un cristiano desnutrido, porque no se alimenta espiritualmente. Muéstrame tú un cristiano que no lee la Biblia, que no está en la palabra de Dios, y yo te voy a mostrar un cristiano que no crece. Es decir, un cristiano carnal. Cuando el apóstol Pablo fue a Corintios, le dijo: ustedes no puede hablarlos como espirituales, sino que como a carnales. Porque dice, porque sois niños, no han crecido. Y dice, porque entre vosotros hay murmuraciones, que hay peleas, pleitos, etc. Pero un cristiano que se alimenta de la palabra de Dios no es un niño, es una persona que crece. Muéstrame un cristiano que no lee la palabra de Dios, y yo te voy a mostrar un cristiano que tiene muy poquita comunión con el Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios está hecha para que el Señor nos hable. Si nosotros damos una semana sin leer la Biblia o sin escuchar la palabra de Dios, es una semana que Dios no nos habla. Terrible, terrible, terrible. De manera que es una figura muy fuerte, que nos indica que nosotros tenemos que alimentarnos. Otra de las figuras que tenemos en el Antiguo Testamento es que, no sé si ustedes se acuerdan que en el lugar santo venían los sacerdotes y tomaban los panes de la proposición y tomaban una hogaza de pan por cada tribu de Israel, y sobre la mesa de los panes de la proposición ofrecían 12 panes conforme al número de las tribus de Israel, es decir, para todo el pueblo de Israel. Lo ofrecían en adoración a Dios. Pero cuando ya se hacía la nueva horneada, los días después, ¿ya? Y venía el nuevo pan, sacaban ese pan de la mesa, ponían los otros panes en signo de adoración a Dios. ¿Y qué hacían con los panes de la proposición? ¿Quién sabe? Se lo comían. Fíjense en la figura. Jesucristo, nuevamente, muere por nuestros pecados. Él es el que nos limpia y es el que nos alimenta. Adorar a Dios, los panes en presencia de Dios. Comernos el pan cuando lo sacamos. Entonces, esa es una figura que es muy bonito, que cuando después de la cena el pueblo de Dios se alimenta de la presencia de Cristo, con reverencia, con deseos, con ganas, porque es algo muy hermoso. ¿Se acuerdan ustedes cómo se alimentó el pueblo de Israel durante 40 años que estuvo en el desierto? ¿Alguien se acuerda cómo fue? Eso fue algo tremendo. Se alimentaron de maná. ¿Qué es el maná? El maná es un pan que venía del cielo, literalmente. Cuando los judíos andaban en el desierto, donde no habían sembrado, imagínense, todo desierto, no había maíz, no había trigo, no había comida. Entonces ellos en la mañana se levantaban tempranito y descendía del cielo como una semillita de culantro, dice, tiene que ser una semillita chica, así como copitos de nieve, minúsculos así, que caían así, se posaban sobre las carpas, sobre las rocas, sobre los arbustos. Y el pueblo salía muy de mañana y sacaba el pan que necesita para todo el día. Si sacaba para los 2 días, se le podría. Dándonos a entender el Espíritu Santo que nosotros tenemos que alimentarnos todos los días
del pan que viene del cielo. Fíjense, los judíos durante 40 años en el desierto y no se le ponían los pies hinchados así cuando nos falta la proteína, o andaban así inflados con líquido, sino que andaban bien, llegaron con tanta fuerza que tuvieron poder para pelear y conquistaron 7 naciones, porque venían bien alimentados. Y esto es una figura muy bonita para nosotros, de alimentarnos del Señor. Una sugerencia, sería bueno que nosotros imitáramos a los judíos. Salgamos bien tempranito por la mañana. Y lo primero que hacemos es hacer lo que hacía María. ¿Qué es lo que hacía María? María se sentaba a los pies del Señor. ¿Para qué? Para escuchar su palabra, para alimentarse. Hermana querida, ¿qué es lo primero que tú haces en la mañana? Hermano, tú que trabajas duro, ¿qué es la prioridad que tú tienes en la mañana? ¿Sabías tú que cuando ya salía el sol en su fuerza, qué es lo que le pasaba al maná? Se derretía. Entonces tú te comes el maná temprano o lo vas a buscar cuando ya está derretido. Fíjese, cuando uno se levanta bien temprano en la mañana, no hay teléfono, nadie nos manda a ninguna parte, uno se puede sentar a los pies del Señor. Yo les desafío a ustedes que ustedes me encuentren un mejor lugar en toda la tierra o en todo el cielo, un lugar mejor que sentarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo a oír su palabra. ¿Hay un lugar mejor para ti? Para mí no lo hay. Eso es lo que quiere Satanás, que tú seas un desnutrido, un desalimentado. Cuando estamos fuertes, nosotros tenemos la palabra de Dios, vencemos las tentaciones. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo cuando fue tentado? Si Jesucristo fue tentado como un hombre, salió por el Espíritu, fue llevado al desierto, estuvo ayunando 40 días, tenía hambre. Y viene Satanás y le dice, mira, tú eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se haga el pan, si tú eres Dios, el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Ay, la verdad que tengo tanta hambre, total, ¿qué malo va a hacer? No, él le dijo, escrito está. Estaba bien alimentado el Señor. Y las 3 veces le dijo lo mismo. La última vez, cuando Dios lo llevó a lo alto, en una cima, le dijo, mira, todos estos reinos de la tierra me han sido dados, yo te los voy a ti. Y no tienes que ir a la cruz, ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer ese pecado? Lo único que tú tienes que hacer es así nomás. Ya, una inclinadita nomás. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está. Y cuando nosotros somos tentados, vienen las tentaciones, le podemos decir a Satanás, escrito está, Satanás, no codiciarás. Escrito está, no, o sí. Bueno, eso se da cuando vemos la palabra de Dios. El Señor nos sacia, nos alimenta. Qué bonitas son las figuras, ¿verdad? Ese pan que no es transgénico, ese pan que está con toda la fuerza dentro de la vida, ese pan recién hecho, que nosotros tomamos por la mañana. Muéstrame al hermano que todas las mañanas se sienta a los pies del Señor. Y antes de empezar, que tengo que hacer esto, otro. Bueno, eso es lo que nos da Marta. Marta le dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero dice, más esta ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado con Marta si en vez de estar haciendo tantas cosas, ella hubiera sentado a los pies del Señor, ni siquiera se hubiera dado cuenta que María estaba gozándose de la presencia del Señor? Y no le hubiera ido a mandar a hacer, Señor, manda que mi hermana me ayude. No le hubiera dicho al Señor lo que tiene que hacer. Hermanos, estas figuras son muy poderosas, pero son muy buenas para que nosotros entendamos. Bien, vamos a trabajar un poquito con el versículo, pero con esto en mente. Estamos trabajando con una figura. El Señor Jesucristo tomó 5 panes y creo que 3 pececillos o 7 panes, bueno, hizo varios milagros así.
y le dio comer a más de 5.000 personas, o sea, 5.000 personas sin contar las mujeres ni los niños. Imagínense, gran multitud le dio de comer. Y bueno, entonces la gente dijeron, esto está bueno, porque si el Señor nos da el pan, ese pan nutritivo, o sea, nosotros no necesitamos nada más, con pan y pescado estamos al otro lado, proteína y de todo lo demás. Es verdaderamente una dieta keto, sin gluten, perfecto. Entonces la gente empezó a seguir al Señor. Pero ellos no seguían al Señor porque Él hacía las señales. Recuerden que las señales, el libro de Juan dice que muchas señales se hicieron, las cuales no están escritas en este libro, pero las señales que se escribieron en el Evangelio de Juan están escritas para que creáis. Creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La salvación no es otra cosa que Jesucristo. ¿Qué debo ser salvo? Dijo, para ser salvo, dijo el centurión romano que se iba a suicidar. Y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cuál es el mandamiento más importante para el creyente? Cree en el nombre del Señor Jesucristo y ama a tus hermanos como yo los he amado. Ese es el mandamiento del Señor. Entonces nosotros tenemos esa gran ventaja de que tenemos disponible en todo tiempo de podernos alimentar de ese pan. Ahora esa gente venía al Señor por interés. Entonces el Señor le dijo, ustedes vienen a mí porque comieron pan. ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Para que el Señor me bendiga? No. Sí es verdad que el Señor nos bendiga. O como dicen los de la prosperidad, dale tanto dinero a la iglesia y yo te voy a dar más. Sí, es verdad que la Biblia dice que el Señor nos va a prosperar con todo lo que tengamos. Pero nosotros no venimos por ese interés. No damos para que nos den. No hacemos para que nos hagan. Nosotros venimos por amor al Señor. Porque Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es nuestro Creador. Es el Señor de señores. Como se decía esta mañana, Él es el Rey de reyes. Es el que nos alimenta. Entonces el Señor le dice, ustedes vienen a mí por el interés. No vienen a adorarme. No vienen a sentarse a los pies míos. Y cuando cantan están pensando en las otras cosas, o quizás no están ni siquiera pensando en mí. Y cuando salen de la iglesia, salen más vacíos que cuando entraron. Porque vienen con otro interés. No vienen a reunirse en mi nombre. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí yo estoy yo en medio de ellos. Entonces ustedes no vienen para eso. Entonces Él les dijo, trabajen. Claro, todos trabajamos. Desde la mañanita estamos afanados. A veces no tenemos, a veces estamos jubilados, pero igual que el jardín, y nos olvidamos del maná. Fíjense que Marta estaba haciendo lo más noble que dicen que se puede hacer, que es servir al Señor. ¿Qué más noble que servir al Señor? Aún lo más noble que nosotros podemos hacer que servir al Señor, el Señor no lo acepta si no tenemos como prioridad al Señor. Tenemos que amar más al Señor de la obra que la obra del Señor. El Señor nos dice trabajar no por la comida que perece, versículo 27, sino que por la comida que a vida eterna permanece. La cual dice, os dará el Hijo del Hombre, dice, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor Jesucristo nos da la palabra del Padre. Y por esa palabra el Señor hace las obras. Y la obra más grande que está haciendo Dios hoy en día, la está haciendo por la palabra. Por su palabra está poblando el universo futuro, el reino inconmovible de miles de millones de seres humanos que van a poblar los cielos nuevos y la tierra nueva. Y Dios hace todo eso con su palabra. Su palabra es el pan. Su palabra es el alimento. Por eso Él les dice, trabajen, también que trabajen, pero no por la comida que perece. La comida que perece está en segundo lugar. Cuando uno va a trabajar, tiene que decirle al trabajo lo mismo que tiene que decirle a su novia antes de casarse. ¿Qué es lo que se le dice a la novia antes de casarse? ¿O que debería decirse?
mi amor, ¿quieres tú estar en segundo lugar en mi vida? ¿O está mal que le diga así? ¿Está bien? ¿Quién está en primer lugar? ¿Quién está en primer lugar? Señor, tú eres el primero. Entonces yo no le puedo ofrecer, oh, yo te voy a amar, tú vas a ser la primera. No, usted va a ser la segunda. Y mientras más amo al Señor, ella va a ser más la primera. Porque es así. De esa manera. Entonces cuando yo voy a trabajar, yo le digo al trabajo, mira trabajo, te doy la bienvenida porque por ti me voy a alimentar, voy a hacer. Pero yo quiero que tú sepas, muy clarito, que tú estás en segundo lugar en mi vida, porque en primer lugar en mi vida está el Señor y su interés. Dice el Señor que el que amare más a padre, a madre, a hermano, a hijo, tierra, más que a mí, no es digno de seguirme y ser mi discípulo. Entonces yo no puedo tener ningún amor fuera del Señor. Vuelvo y repito por tercera vez. ¿Habrá un lugar más importante que sentarse a los pies del Señor y oír su palabra como María? Por eso que el Señor dijo, de cierto os digo, dice que es necesario. Una sola cosa es necesaria. No es la novia ni el trabajo, ni los nietos, ni los hijos, ni los nietos. ¿Qué es lo que es necesario? Sentarse a los pies del Señor. Ahí su palabra. Reconozcamos que Él está en el primer lugar. Todo lo que se pone en el lugar del Señor es un ídolo. Y los ídolos al final nos fastidian y nos hacen sufrir. Pero si nosotros tenemos al Señor Jesucristo en su primer lugar, y Él dijo, trabajen, está bien. El que no trabaje no coma. Trabajar dice no por la comida que parece, sino que por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. En el versículo 26, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso fue lo que dijo Marta. Yo te voy a servir, yo le voy a dar comida a tus discípulos, a ti, te voy a limpiar la casita, te voy a preparar las camas para que tú vengas a tus discípulos y tú descanses. Eso fue lo que dijo él. Pero yo digo que eso no es necesario. Por eso que el apóstol Pablo lo dijo clarito. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiéndose al presente, una cosa hago. No digo, hago. ¿Ya? Metiendo hacia la meta, hacia Cristo, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el versículo 29, el Señor le dice cuál es la clave. Todos nosotros queremos hacer cosas para el Señor, y no está malo que la hagamos, pero en segundo lugar, que nuestro hacer por el Señor no sea nuestro ídolo. Que busquemos como el salmista. Él decía, un día en los atrios, en el patio del templo, mejor que 1000 días fuera de él. Porque él anhelaba. ¿Cuánto anhelo yo tu presencia, Jehová Dios de los ejércitos? Y entonces él nos enseña un punto espiritual muy fuerte. ¿Ya? En el versículo 29 respondió Jesús y le dijo, esta es la obra. A ustedes les gusta hacer cosas, muy bien, hagan esto. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis el nombre del que ha enviado. ¿Y cómo yo voy a creer en el nombre del Señor si no estoy a los pies de Él? ¿Cómo yo voy a tener fe si yo no me siento a los pies del Señor? ¿Cuándo yo voy a entender que yo no tengo fe? La fe viene. La Biblia dice que la fe viene. ¿Y por qué viene la fe? Viene por oír la palabra de Dios. Ay, como que se me está yendo la fe. Ese no es tu problema es que estudias más Biblia. Es sentarte más a los pies del Señor, escuchar más su palabra. No es el problema de la fe, y que no es el problema de esto, de aquello. Y entonces dice, esta es la obra. O sea, Dios lo único que espera es que nosotros tengamos fe en el Señor Jesucristo. Versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? La gente quiere ver. Mire qué incoherencia más grande. Yo quiero ver cosas. Si yo te pido algo y tú me lo das, entonces creo en ti. ¡Mentira! ¿Qué milagros no vieron esa gente? Vieron resucitar muertos y no creyeron muchos de ellos. Eso es una incoherencia, ver para creer.
¿qué obras haces tú para que yo te vea y te crea? Yo tengo un amigo, el amigo de mi juventud, compañero de parrandas en el mundo, y yo cuando me convertí le fui a predicar, y él no me dio ni una semana para yo estar en estas cosas. Pero ya llevo 54 añitos, y cada día estoy más satisfecho con el Señor. Y él me dijo alguna vez, me dijo, mira, si yo, una sola cosa, si yo veo al Señor Jesucristo, yo me inclino y lo sigo todos los días. Mentira. Todavía está esperando ver al Señor, pero no lo va a ver nunca. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. Eso es la fe verdadera. Dice, ¿qué obra hace? Le dijeron ellos. El versículo 31 dice, nosotros, nuestros padres, comieron el maná en el desierto. Dice, como está escrito, pan del cielo les daré a comer. Verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto, te digo, no os dio Moisés a comer el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El maná era una figura de Cristo. Igual que el comer del sacrificio es una figura del Cordero de Dios. Igual que los panes de la profesión es una figura de la adoración y de alimentarse. Pero Jesucristo es el verdadero pan del cielo. Versículo 23 dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ese es el verdadero pan del cielo. Es el pan que da vida al mundo. La Biblia es un libro vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Da vida al mundo. Versículo 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Versículo 25 dice, y me ayudan a leer todos, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Hermanos, ustedes son privilegiados. Ustedes comieron del pan de vida. Entonces ustedes ya nunca tienen hambre. Ustedes no quieren nada más que Cristo. Ustedes son como el rey David, que él dijo, Jehová mi pastor, no necesito nada. Lo tengo todo. ¿O no? ¿No será que a veces no están satisfechos? ¿No se han pillado alguna vez quejándose que porque a mí, que me pasa, que ta? El hermano Haggerty, que fue un gran misionero allá en la República de Bolivia, él cuenta su testimonio de una forma un poquito cómica, pero en esa comicidad él revela lo que hay en su corazón y lo que hay en el corazón de cualquier ser humano. Cuando él le preguntaron que cómo se convirtió a Cristo, le dijo, bueno, yo me convertí a Cristo porque cuando yo era niñito y andaba con mi mamá de la mano, yo vi que otros niñitos andaban en patín. Y andaban en su patín, para arriba, para abajo, y se sentía muy bien en su patín. Y mamá, que el patín. Y como no es tan caro, después de todo, su mamá le compró un patín. Ese niñito, yo sé, vio la gloria, el patín. Y andaba en su patín para arriba, para abajo, y todos los días, hasta que un día estaba cansado tanto con el patín, y ve pasar otro niñito en monopatín. Es aquí que lo maneja. No existían los scooters, que uno no sé lo que, ahí con el pie. Ay, digo, mamá, yo no soy feliz, necesito un patín. Y bueno, un poquito más difícil, la familia era pobre, así que un día apareció el patín. Cuando aparece el patín, los ojos se le daban vueltas, iba y se metía una lomita y subía a la loma hasta arriba,
y entonces se paseaba a la patita y empezaba, se caía, se daba 2 vueltas, se limpiaba y seguía feliz. Hasta un día iba con su patín para arriba para agarrar el bolito de la cima y pasó por delante una bicicleta. Para arriba. Más difícil se puso la pista porque eran pobres ellos. Eso le costó varios años. Y él ahorraba para... ¿Cuándo tendré una bicicleta? La bicicleta. Y pasaron unos añitos y un día la mamá le dice, anda afuera, y la mandó al patio a traer algo. Fue al patio y adivine lo que encontró. Una bicicleta nuevecita. Ahí. Y entonces él la miró nervioso, como diciendo, esto es lo que yo quiero. Y la mamá le dijo, ¿te gustó tu bicicleta? ¿Quieres? Sí. Pues eso sí, ya fue una cosa tremenda. Decía, yo me acuerdo que cuando tenía bicicleta, yo le ponía un cartoncito así para que sonara así como un motor así, y me sentía como feliz. Pues el niño estaba feliz hasta que de repente pasó una moto por delante. Se le acabó la felicidad. ¿No le suena familiar eso, hermano? Ay, cuando yo tengo una cocina así, ay. Llego a la cocina, pues ni la infla la pobre cocina. O cuando yo tenga esto. Bueno, la moto ya después, tuvo su moto después. Y lo mismo le pasó un día que había mucho frío el trabajo en su moto, ahí congelado, y pasa un hombre en auto con aire acondicionado adentro. Y yo, ¿cuándo tendré? Ahí será mi vida completa cuando tenga mi auto. Llegó su auto. Trabajó mucho. Y para hacerle la historia corta, como nada lo satisfizo en su vida, ya el auto no le interesaba de nada. Se decidió quitarse la vida, se decidió matar. Así que fue con su auto, se fue a un cerro y puso la radio bien fuerte para que no se escuchara el balazo. Y cuando pone la radio bien fuerte, la radio dice, el único que puede saciar tu sed es Jesucristo, el pan de vida. Y él había escuchado muchas veces el Evangelio, pero nunca le había dado importancia por sus patines, su bicicleta, sus motos, sus autos. Y entonces dijo, es Jesús que necesito. Y dice que él se bajó del auto, se arrodilló en la tierra. Y le dijo, Señor, yo he escuchado muchas veces hablar de ti, pero hoy día te pido que perdones mis pecados y que entre en mi corazón. Y el hermano Jairo, que da testimonio, dice que mi vida fue completa. Fue completa. Y él dio su vida, estuvo en Bolivia. El Señor lo usó para abrir muchas obras en Bolivia. Y toda su vida llena de servicio y murió gozoso en el Señor. Hablan cristianos que no son así. Él tenía tanta hambre que quiso quitar su vida. ¿Tiene derecho un cristiano que tiene Jesucristo de tener hambre? A menos que no sea verdad lo que dice. Vamos a escuchar lo que dice. Dice que se lo voy a leer. Yo soy el pan de vida. El que me viene dice, nunca tendrá hambre. ¿Por qué, hermano, tienes hambre? Muchas veces estás insatisfecho, murmurando, alegando, y no estás contento con lo que tienes ahora. ¿Por qué será eso? Fíjate lo que dice después. El que cree en mí dice, no tendrá sed jamás. ¿Por qué andamos buscando las cosas de este mundo? El dinero, la posición, y dejamos las cosas del Señor en segundo lugar. ¿Por qué? ¿Cómo un cristiano puede nunca tener hambre, estar siempre satisfecho? ¿Qué dice el versículo? El que a mí viene. ¿Qué es lo que tú haces cuando estás murmurando, cuando estás enojado, cuando estás insatisfecho, cuando eres un irritado, enojón, cristiano que da mal testimonio de Cristo? ¿Qué es lo que tú haces cuando estás así? ¿Te enojas más? ¿Pateas más? ¿O haces lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué dice? El que a mí viene es el que no tiene hambre. Tú vienes continuamente a alimentarte del Señor. Te sientas todos los días con tu Biblia en la mano, diciéndole al Señor, no entiendo nada, pero esta es tu palabra, yo te amo, quiero saber qué me dices, dime algo en tu palabra.
Y cuando tú entiendes, dile gracias, Señor. Cuando tú entiendes la palabra, gracias porque me fortaleces. La condición es una promesa condicional. Hay miles de millones de cristianos insatisfechos que andan buscando las algarrobas de este mundo. Están metidos en los trabajos, están metidos en compromisos, pero Dios no nada del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque no vienen al Señor a decir, Señor, me está dando hambre, hermano. Cuando yo me convertí me sentía tan contento, tenía tanto gozo en mi corazón y que todo era bueno. Pero con los años, con los tiempos, ahora estoy triste. Tú no me sirves, Señor. Sí, Él sirve todavía. Pero ¿cuál es tu actitud cuando tienes hambre espiritual? ¿Cuál es tu actitud cuando tú estás carnal? Cuando no creces, cuando estás mal alimentado, cuando cedes con las tentaciones. ¿Cuál es tu actitud? Venir al Señor. A veces tristemente tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, perdóname por lo que yo estaba haciendo. Pero yo estaba buscando cosas de este mundo, Señor, porque no venía a ti para que se cumpliera tu palabra en mí, porque el que a mí viene nunca tendrá hambre. Hermano, ¿cuántas veces tenemos que venir nosotros al Señor? ¿Una vez al año? ¿Una vez cada 5 años? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Cuántas veces tenemos que venir al Señor? ¿Una vez al día? Todas las veces que sea necesario. Lo segundo dice, el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Quieres estar saciado completamente en tu vida? Sí. Fe. ¿Puedes tú tener fe si tú no te sientas a escuchar la Biblia? Si no te sientas a leer la palabra de Dios. Ay, que yo no puedo leer. Si no la escuchas, entonces. Si no amas la palabra. Si no te levantas por la mañana, lo primero que tú hagas es que tú te sientes a los pies del Señor. ¿Puedes tú estar lleno, satisfecho, ser un buen cristiano? Jamás. Jamás. Es una promesa condicional. El que a mí viene. ¿Dónde vas? Cuando tú tienes hambre, a saciarte de las porquerías que te da este mundo, o viene al Señor. Aunque sea, pedirle perdón, hasta por el celular, como dice la hermana. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú cuando no tienes fe? El que cree en mí, a los pies del Señor. La fe viene, pero oír la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 35. 1, 2, 3. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed jamás. Muchas gracias, que el Señor bendiga su palabra.